leyendo un pequeño texto sobre la cuestión de la línea oblicua en Mallarmé. El tema del vacío es algo por tratar, aun cuando se va a ver que tiene una conexión con la cuestión de la línea, pero se centra principalmente en esa cuestión de la oblicuidad en Mallarmé. Entonces, bueno, una imagen es que presento acá a propósito del impresionismo, que me interesa conectarlo con la poética de Mallarmé, y en este caso es una pintura directa de uno de los más importantes impresionistas como es Manet, ¿no? Amigo, Mallarmé le escribe un hermoso texto. Y esa es una de las fotos, una de las pinturas más importantes, ¿no?, respecto a Mallarmé, que lo muestran con un libro y, bueno, con un cigarro en la mano. Para Mallarmé, el arte de fumar es un arte poético. Lo vamos a ver en qué sentido. Bueno, entonces empiezo. Si el mundo poético no es un mundo paralelo a la realidad, sino que es la realidad, aquella de las cosas usuales, pero vistas en su gravedad, siendo el sentimiento poético el que deja oír el paso o la ligereza de las cosas sobre el mundo, entonces la obra de Mallarmé no es sino una experiencia radical de la realidad. Su escritura es una experiencia radical, ya que hace visible la raíz de las cosas a partir de imágenes que flotan, vuelan o caen, se aplastan o se hunden en el suelo, es decir, desde un juego entre lo que se alza y lo que no. Por ejemplo, en el poema Un golpe de dados, Mallarmé muestra el comienzo de las cosas, digamos, la raíz de una constelación, a partir de figuras o términos que se alzan y caen en la nada marítima, como son el navío, el brazo del lanzador de dados, la pluma, Hamlet y la sirena. También en el cuento El muerto viviente, en la danza final que celebra la unión de la princesa Lakshmi con Chandraraja, el rey muerto que volvía cada noche a la vida durante 2 horas, es un torbellino en la punta de los pies, el que concentra la muerte y la resurrección, la noche y el día, lo sombrío y lo claro. Según Gastón Bachelard, este juego o dialéctica gravitatoria que muestra el aparecer de las cosas, comillas, no es ningún misterio de la idea, es un milagro del movimiento. Mallarmé quiere encontrar un ritmo a la vez profundo y más libre, una vibración ontológica. En el alma del poeta, prosigue Bachelard, el ser mismo viene a crecer y a disminuir, a abrirse y a cerrarse, a bajar y a subir, a bajar profundamente para experimentar suavemente un impulso sabiamente ingenuo que nada es deudor de las fuerzas de la tierra. Hasta ahí Bachelard. Apuntemos que en este bello escrito, Bachelard toca el corazón de la poética mallarmiana con las palabras ritmo y vibración. En pasajes claves de su obra, Mallarmé recurre a estas palabras para indicar esa muda cifra melódica que se anima en el centro mismo del movimiento de las cosas y del alma. Por ejemplo, sobre el ritmo, el poeta dice en el texto Solitude: al discutir temas esenciales, el ritmo tiene chance de contornos y líneas puras. Y en La música y las letras leemos: sorprender habitualmente eso, señalarlo, me golpea como una obligación para quien desencadenó el infinito, cuyo ritmo, entre las teclas del teclado verbal, se entrega como bajo la interrogación de una digitación al usar las palabras aptas cotidianas. Ahora, respecto a la vibración, el poeta dice en La crisis de verso: de aquí la maravilla de transponer un hecho natural en su casi desaparición vibratoria según el juego de la palabra. Sin embargo, si no es para que emane de ello, sin la molestia de un próximo o concreto llamado, la noción pura. Y por último, en el texto El misterio de las letras leemos: el espíritu, centro de suspensión vibratorio, o centro de suspenso vibratorio,
que percibe las palabras independientemente de la secuencia ordinaria proyectadas en paredes de cuevas, mientras dure su movilidad o principio, siendo aquello que no se dice del discurso o en el discurso. Prontas todas, antes de la extinción, las palabras, a una reciprocidad de fuegos distante presentada oblicuamente como contingencia. Bueno, esos son algunos pasajes donde entonces hace uso de estas dos palabras, ritmo, vibración, ¿no? Que según Bachelard se extiende al plano del ser, en tanto en Mallarmé hay una vibración ontológica. Esa es su interpretación. En este punto, una exquisita condensación acerca la poética de Mallarmé al pensamiento de Demócrito, ya que el filósofo de Abdera también recurre al ritmo, ritmos, y a la vibración para indicar el tipo de movimiento de los átomos en el surgimiento de cada cosa. En Genos, Kinesios, Tocatá, Palmón, Apefaineto. Entonces, un famoso fragmento donde Demócrito habla de este palmón, vibración que también puede traducirse como temblor. Solamente menciono esa condensación, la llamo así. Una exquisita condensación a propósito de Mallarmé y Demócrito. Bueno, para hacer sentir el ritmo o la vibración, Bachelard, en su texto, se detiene en los siguientes versos del poema Renovación. Lo voy a colocar acá para que lo podamos ver. Es un poquito verso. Es medio lento este. Este es el texto que estoy leyendo. No es tanto. Así que pronto va a aparecer el poema para que se pueda ver. Renovación. Algunas veces también se traduce como, ¿cómo se llama esto? Renacer. En la traducción de Subercaseaux traduce renovación, tal cual en francés, por renacer. Estos son los versos. Luego caigo, enervado de perfume de árboles, cansado, y cavando con mi rostro una fosa para mi sueño, mordiendo la tierra caliente donde crecen las lilas. Espero, abismándome, que mi hastío se eleve. ¿No? Los 4 versos del poema. Se destaca ahí, por supuesto, caigo, cavando, mordiendo la tierra caliente, ¿no? Pero en el último verso, mencionando ahí interesante, ¿no? La cuestión del hastío, que es el que eleva. Bueno, se ve nítidamente entonces el movimiento de la pesadez de los versos, ¿no? Pero ¿por qué el hastío cifra aquí el movimiento que ahora se eleva? Porque es un hastío sereno, sin preocupación ni enfado, y así nos dice Bachelard, se revela como una realidad dinámica, como una dulce conciencia de flotar y de subir más allá de las tentaciones de un mundo pesado. Así, el poeta acaba de hacernos vivir la dialéctica dinámica de la pesadez y hastío como opuesto dinámico. La poesía nos lleva al punto medular en que, intercambiando su valor dinámico, la pesadez y el hastío, o ligereza, levedad, ¿no? En términos de hastío, ponen al ser en vibración. Aquí el hastío ya no es un germen oscuro, aquí el hastío tiene tallo. Como todas las bellas fuerzas simples, tiene un impulso, producirá una gran flor fría y vacía, una bella flor sin ostentación, algún nenúfar blanco, poesía pura surgida de los estanques letianos en el alma malarmiana. La imagen de esta flor fría y vacía, el nenúfar blanco, nos interesará al final, ¿no? A propósito del poema del mismo nombre y de la pintura impresionista, que es donde entonces quiero llegar. Si la escritura de Mallarmé es una experiencia entonces radical de la realidad, puesto que hace visible el comienzo de las cosas en virtud del ritmo o la vibración, es decir, en virtud de una dialéctica entre el peso y la levedad,
entre lo que baja y lo que sube, ahora es necesario precisar la cuestión del comienzo y su relación con la gravedad. La caída define un elemento formal, que es la línea vertical. Por su peso las cosas caen cual gotas de lluvia, como escribió Lucrecio, ya sea hacia un centro, ya sea al vacío infinito, infinito. Y aquello que asciende ahora, el nenúfar, por ejemplo, la pregunta ahí es, ¿sube por la misma vertical? Para Mallarmé, lo que se alza quiebra en un punto la vertical, siendo ese punto precisamente el comienzo del mundo antes del mundo. Podemos decir que este punto que quiebra la línea vertical, elemento formal de la caída, tiene las mismas características del punto gris pensado por otro pintor importante, Paul Klee. En tanto, este ser nada o nada ser, que es el punto gris, es gris porque, comillas, no es ni blanco ni negro, está tan arriba como abajo. Gris porque no es cálido ni frío. Gris porque es un punto no dimensional, punto entre las dimensiones y en su intersección o en los cruces de los caminos. Establecer un punto en el caos, destaco esa cuestión, establecer un punto en el caos, todo esto es Paul Klee, es reconocerlo necesariamente gris, en razón de su concentración principal, y conferirle el carácter de centro original, del cual el orden del universo va a brotar e irradiar en todas las dimensiones. Asignar a un punto una virtud central es hacer de él el lugar de la cosmogénesis. Paul Klee va a hablar de cosmogénesis. Interesante esa cuestión, ¿no? A este advenimiento, a partir del punto gris, que es un punto en el caos, interesante eso, que no es propiamente tal el caos, sino que es un punto en el caos. A propósito de eso, las clases de Deleuze sobre la pintura del año 81 son notables al respecto, porque precisamente analiza estas palabras, este escrito de Paul Klee, distinguiendo el momento caótico, propiamente tal, y lo que significa colocar o establecer un punto en el caos, ¿no? Igual vamos, en todo caso, a mencionar eso a propósito de Cézanne, que va en la misma línea. Bueno, Paul Klee dice entonces, terminando su texto, a este advenimiento corresponde la idea de todo comienzo. Concepción, soles, irradiación, rotación, explosión, fuegos artificiales, haces de mieses, o mejor, el concepto de óvulo. Dice ahí, interesante eso, concepto de óvulo. Bueno, hasta ahí Klee. Que el punto inicial no sea solo un punto, sino un punto gris, supone ya, comillas, la negación del movimiento de caída, en el sentido que un punto define su sello, su singularidad, solo cuando se desvía de la línea vertical. O sea, solo rompiendo la línea vertical, un punto se singulariza, se hace punto, ¿no? Esto lo explica claramente Karl Marx en su tesis doctoral, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Marx ahí explica que que en una línea recta no es posible especificar la cualidad de ningún punto o de ningún átomo. En tanto el punto es conservado y superado, o suprimido y elevado, ahí el término Aufhebung que está trabajando, en un contexto completamente hegeliano, estamos hablando, ¿no?, del joven Marx. Entonces, un punto en la línea es conservado y superado, o suprimido y elevado. Así también cada cuerpo en la línea recta, en la línea vertical, es conservado y superado a la vez. Una manzana describe en su caída una línea tan vertical como un trozo de hierro, ¿no? Entonces, en la línea vertical, tanto una manzana como un trozo de hierro o cualquier tipo de elemento no se especifica, no se cualifica, no tiene ningún tipo de terminación, sino que son lo mismo, ¿no? Tanto en la línea vertical no se puede distinguir, singularizar ningún punto. Queda atrapado por la línea, ¿no? Bueno, todo cuerpo, en tanto se le concibe en movimiento de caída, no es nada más que un punto que se mueve y, por supuesto,
un punto sin consistencia, esto es Marx, que traspasa su individualidad a una entidad determinada, esto es la línea recta que describe. Aristóteles, basándose en eso, prosigue Marx, señala con razón frente a los pitagóricos: decís que el movimiento de la línea es la superficie, el del punto la línea. Por consiguiente, también los movimientos de las mónadas serán líneas. Está ahí Aristóteles, citado por Marx. La consecuencia de esto, tanto para las mónadas como para los átomos, como para el punto, para cualquier tipo de elemento, sería pues, dado que se hallan en continuo movimiento, que ni mónadas ni átomos existen, sino que quedan subsumidos en la línea recta. Pues la constancia del átomo resulta totalmente inaprensible en tanto se la conciba solo como cayendo en línea recta, ¿no? Insistiendo sobre esa cuestión. Entonces, la negación inmediata de este movimiento va a ser necesariamente otro movimiento, es decir, también representada espacialmente como es la declinación a partir de la línea recta, ¿no? A partir de la declinación de la línea recta, un átomo, mónada, manzana, hierro, cualquier tipo de punto se especifica, ¿no? Adquiere consistencia en los términos en los que está Marx, ¿no? Solamente rompiendo la línea recta. Movimiento entonces ya no en línea recta, sino en línea oblicua. Y aquí entonces llego a la cuestión de la línea oblicua, que es lo que me gustaría destacar a propósito de Mallarmé. Entonces, un punto puede ser gris solo si se declina o se desvía de la línea recta, es decir, solo si traza una línea oblicua respecto a la vertical. Con estas nuevas condensaciones o articulaciones, ¿no?, entre distintos discursos, pensamientos, nos hemos alejado de la poesía de Mallarmé en ningún caso. Dicho en términos precisos, la poética malarmiana deja ver el juego entre lo que se alza y cae, no desde la línea vertical, sino desde la oblicua. Es por esta razón que Derrida en Doble Sesión llama a este juego una caída ritmada, una cadencia inclinada, y que Nucígrame hable de un punto de caída más desviado en el vacío, o más separado en el vacío, ahí Descartes, ¿no? Bueno, en su extraordinario libro, El universo imaginario de Mallarmé, publicado en 1961, Jean-Pierre Richard, un estudioso, un crítico, extraordinario de la obra de Mallarmé y de la literatura poética en general, ¿no? En este libro declara que Mallarmé ama lo oblicuo porque elude la regularidad perpendicular o paralela para así sostener todas las fantasías de la invención disimétrica, iluminándose unas a otras las palabras, escribe Mallarmé, prontas todas antes de la extinción a una reciprocidad de fuego distante o presentada oblicuamente como contingencia. Eso entonces lo que ya se había leído a propósito de Mallarmé. Las palabras antes de su extinción entonces en una reciprocidad de fuego distante, también ahí es presentado oblicuamente pero como contingencia, ¿no? Ese es el verso, podríamos decir, mallarmiano, presentar las palabras oblicuamente como contingencia, rompiendo por supuesto lo que se dijo en la mesa anterior, la regularidad perpendicular paralela, la linealidad simple de la lectura y de la escritura. Bueno, prosigue acá Richard diciendo: aquí el sesgo verbal mimará el azar, pero el azar, lejos de nacer de una indeterminación semántica, saldrá más bien de una sobredeterminación, será el fruto de un desbordamiento de sentido. Como en la filosofía de Cournot, el economista filósofo, el azar nace poéticamente en Mallarmé del encuentro de muchas series causales rigurosas cuyos orígenes y prolongaciones percibimos mal. La lógica del encuentro, entonces. El literato se dedica a un trabajo de mosaico, para nada rectilíneo. En tanto, escribe Mallarmé, demasiada regularidad perjudica. Destaquemos de este pasaje del libro de Richard la relación directa que se establece entre lo oblicuo y la contingencia y el azar. Esta relación se puede explicar así. Si todo fuese regularidad perpendicular o paralela,
si todo fuese solo línea recta o vertical, no habría ningún comienzo propiamente tal. Todo comienzo supone el desvío de una determinada serie de causas y de efectos. Sin esta ruptura oblicua, una causa seguirá a otra causa hasta el infinito, explicándose así el destino. Por ejemplo, el de los estoicos. Podemos explicarlo como una sola serie de causas y de efectos que prosiguen hasta el infinito, ¿no? Serie de causas y efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que la causa se transforma en un efecto de otra causa y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en el caso de Mallarmé, según acá Richard, siguiendo también entonces a este economista y filósofo Auguste Cournot, las leyes del hado, las fati foedera que hablaba Lucrecio, se rompen solo cuando una serie de causas y de efectos se encuentra con otra serie de causas y efectos sin ninguna a priori, siendo este encuentro entre las distintas series independientes unas de otras, ¿no?, lo que define el azar para la filosofía del aludido Cournot y entonces también para Mallarmé, siguiendo la interpretación acá de Richard. Una cuestión ahí muy interesante entonces para definir el azar, que no quede como algo vago, oscuro, sino que pueda ser explicado en términos de un encuentro. Encuentro que por supuesto supone la desviación de una línea recta, toda una lógica entonces ahí que se está operando en términos formales. Ahora bien, en base a la idea de que la escritura de Mallarmé hace ver el comienzo de las cosas por lo oblicuo, que es lo que yo estoy tratando acá de destacar, me gustaría ahora plantear aquí un diferendo con la interpretación que realiza Richard. Para Richard, lo oblicuo en Mallarmé en última instancia no cifra el comienzo, sino una vía de articulación, una presión perimetral de una bóveda o cúpula. Su texto continúa así, comillas, pero la aparente irregularidad del mosaico, construido de líneas oblicuas de desviaciones, podríamos decir, asimétricas, el carácter abiertamente desigual de su estructura, en última instancia, se reabsorbe finalmente en la unidad de una impresión de conjunto. También aquí, la oblicuidad parece soportar una suerte de mala conducta de la analogía, dice Richard, pero ella finalmente multiplica, a través de ella, los caminos de comunicación y las vías de reunificación. Lo oblicuo traduce así en Mallarmé el deseo de un espacio verbal aparentemente abundante y anárquico, pero que está de hecho invisiblemente articulado, ¿no? Esto es Richard. Y sometido aún más, sometido a una regla vinculante que es la ley de la ambigüedad. Bueno, digamos rápidamente que Richard llega a esta conclusión leyendo a Mallarmé con Hegel. Si hay algo así como un pensamiento sobre el comienzo de Mallarmé, este comienzo es el de la ciencia y la lógica. Sin pretender entrar aquí a la prolija trama que supone la lectura, comillas, hegeliana de Mallarmé, quisiera mencionar brevemente algunas ideas que propone Richard en relación al tema de la gravedad, para insistir sobre la cuestión del comienzo, ahora desde el campo de la pintura impresionista, a lo que pretendo llegar al final, ¿no? Bueno, esto lo voy a colocar también porque es una cita del texto larga. Algo sea ahí. Bueno, según este autor, el punto de partida de la estética mallarmiana es su rechazo existencial a la materia. Ese es el punto de partida según Richard. Rechazo existencial a la materia. Dada su dispersión y pesadez, la materia tendrá que ser negada en un proyecto poético de evasión. Y hay todo un programa, toda una trama, ¿no?, respecto a esta cuestión de la evasión de la materia en tanto constitutivamente es pura dispersión y pesadez. Escribe Richard, y aquí entonces la cita, larga. Las cosas parecen vivir en el desorden de una infinita rotura. En ellas no hay ni cohesión ni coherencia. Rota, la continuidad primera del Edén conduce a un fraccionamiento a la vez trágico e irrisorio.
Lo que veo cuando lanzo los ojos a la tierra es un abundante desorden, una proliferación de objetos sin fe ni ley. Todo esto Richard, ¿no? Pero se supone que es Mallarmé. Acá está interpretando este rechazo a la materia. Lo que veo cuando lanzo los ojos a la tierra es un abundante desorden, una proliferación de objetos sin fe ni ley. Lo disperso, fruto de lo descontinuo, reúne en él todo error de la contingencia. A este hacer rey, Mallarmé lo lee en el chapoteo infinito de las olas, en la vitalidad loca de los bosques y selvas, en el enjambre de los astros y hasta en el humor ingobernable de aquel que pretendiera querer combatir el azar. Y este desorden se agrava con una opacidad. Librado a una anarquía, el objeto material se hunde también en una pesadez, dispersión, y también este se hunde en una pesadez. En lugar de lanzarse hacia lo alto y así unirse al flujo de todas las vitalidades dichosas, el objeto obedece a un triste destino de gravedad, ¿no? Nuevamente de caída, cualquier objeto, este vaso, este lápiz, uno mismo. Obedecemos, a un triste destino de gravedad que, empujándolo siempre hacia abajo, lo pega lastimosamente al suelo. Entonces, exiliado del Edén, ha entonces perdido su gracia aérea. Él se rompe y recae interminablemente. Su peso se expresa además en una densidad que, sofocando la textura íntima de la cosa, prohíbe el acceso a la avidez penetrante del espíritu. La materia encierra de este modo el doble escándalo de un peso obstinado y de una masa impenetrable. Ella reina alrededor de nosotros, en nosotros, densa, espesa y gratuita, asfixiante por su densidad, repulsiva por su contingencia, desoladora por su entropía. La materia, ¿no? Fíjense, asfixiante, repulsiva, desoladora. Hasta ahí entonces esta cita. Entonces, pues bien, ¿cómo desprender el lenguaje del peso y la dispersión de la materia? Este es el verdadero problema para Mallarmé. Dicho esquemáticamente, todo esto según Richard, dicho esquemáticamente son dos los gestos de idealización que propone Mallarmé para reducir la materia. El gesto de resumir o sumar y el gesto de evaporizar. Siguiendo la estética de Hegel, en particular el siguiente pasaje: la poesía, ya que su modo de expresión en la palabra representa una manera general. Es esencia de la palabra abstraer, resumir. En general, la poesía debe solamente despejar el elemento energético, esencial, significativo. Y este elemento es precisamente el ideal, ¿no? Su curso ahí Hegel, refiriéndose a lo que es la poesía, ¿no? Su esencia es abstraer, resumir. Entonces, despejando lo esencial y significativo para reunirnos en el ideal. Mallarmé, entonces, todo esto según Richard, por un lado, siguiendo entonces a Hegel, buscará unificar a través del lenguaje la diversidad del mundo. Cuando el poeta escribe, ¿aparece ahí? Un poquito más abajo. Cuando el poeta escribe, digo, una flor, y fuera del olvido, en que mi voz relega todo contorno, en tanto que algo diferente de los cálices conocidos musicalmente se eleva, como idea misma y suave, la ausente de todo ramo. ¿Está ahí, por cierto, Mallarmé? Cuando uno dice entonces una flor, como también podemos decir una estrella, el mar, etcétera, ¿no? Un proceso, según acá Richard, de idealización. Entonces, que nos muestra este gesto primero de resumir y de suma, o de unificación. Pues lo que hace aquí es provocar, con solo decir una flor, inmediatamente un olvido del mundo exterior y una relegación de todas las formas sensibles.
Entonces, cada palabra, por ejemplo, decir una estrella, decir un volcán, decir un puma, entonces lo que hace es provocar inmediatamente un olvido en la concentración del quien escucha, ¿no? O de la imagen, que precisamente surge de la imagen un olvido, ¿no? De la materialidad misma de lo que se dice. No es ya la flor singular, ¿no? Sino que ya implica un trabajo de distancia, en este caso un gesto de suma. Entonces se relega con esto toda forma sensible. La idea surgida en la palabra flor comienza por ausentarse de toda flor concreta. Para circunscribir lo esencial de la cosa en la idea y de este modo poner frenar su dispersión inherente, el verso tiene que ser justo, preciso. Solo así puede luchar contra esos dos grandes enemigos del espíritu, esas dos formas lingüísticas del azar que según Richard son la oscuridad y la imprecisión. Contra la diseminación del sentido, una de las funciones de la preciosidad malarmiana será resistir a las invasiones verbales del azar. Ese es por un lado entonces el primer gesto, ¿no? Resistir, fíjense, las invasiones del azar en el lenguaje propiamente tal en el verso, ¿no? Reducir la materia en este caso, su contingencia, su dispersión. Y por supuesto también nos muestra que otra característica de la materia es su pesadez, y aquí llegamos nuevamente a la cuestión del peso, como también su densidad. Entonces también Mallarmé va a establecer un gesto al respecto para reducir esta característica de la materia, como es el de evaporar, que es una manera entonces de aligerar la cosa, aligerar su peso, aligerar su densidad, ¿no? Bueno, nosotros entonces, por ejemplo, vimos en el poema de Bachelard el hastío, que en este caso sería un gesto propio de vaporización del peso corporal. Y así ataca Mallarmé el corazón más denso y pesado de una cosa, introduciendo en ella indicios de una aireación soñada. De ahí, por lo tanto, el privilegio que da Mallarmé en su poesía a todo tipo de figura que resista y disipe la gravedad de la materia. Por ejemplo, es recurrente hallar en sus poemas figuras como la pluma, la nube, la espuma, la burbuja, y también, como había indicado, también el arte de fumar. En tanto, ¿por qué es un arte poético? Porque es un acto que sigue la línea de vaporizar una sustancia. Entonces tiene un poema que es bellísimo sobre, a lo mejor seguramente también Manet lo pinta en esa línea. Muy lindo un poema sobre el arte de fumar. Con esto ya voy en todo caso entrando al final de la presentación. Pues, ¿no es acaso, ahora pregunto a propósito de toda esta interpretación de Richard, ¿no es acaso este gesto de evaporización o aireación una manera de sentir el peso o la ligereza de las cosas en el mundo? En tantos partimos de la base de que la poesía es una manera de oír la gravedad, ¿no? Y la ligereza de las cosas. Efectivamente, sí, pero la cuestión, el diferendo, no pasa por lo siguiente. Pero esta manera de entonces sentir el peso y la ligereza de las cosas, lejos de hacer visible el comienzo, que es la experiencia radical que Mallarmé nos ofrece, según nuestra lectura, la dialéctica que opera aquí no es más que una operación cuyo horizonte es la constitución de una bóveda o cúpula, que es una manera de figurar tanto el espíritu humano como el genio poético, en cuyo centro arquitectónico se igualan y se compensan todas las presiones contradictorias del perímetro. Presiones contradictorias del perímetro, que son las líneas oblicuas, ¿no? Las líneas oblicuas para este tipo de interpretación lo que hacen entonces es establecer puentes, canales de comunicación para reunirse entonces la síntesis final de la bóveda, ¿no? Que no muestra la línea oblicua, no muestra el perímetro, ¿no? Sino que unifica el perímetro, aun cuando es sostenido por el mismo perímetro. Pensemos cualquier cúpula de una iglesia. Este centro, entonces, cuyo trazo delinea un círculo de círculos, no es solamente, concluye Richard, el lugar de un arbitraje, de una puesta en comunicación o equilibrio,
deviene el punto de partida de un vuelo, el órgano vibrante de una supremacía. O mejor dicho, solo se equilibra surgiendo locamente por encima de un mundo desequilibrado, atrayéndolo hacia sí, organizándolo en el movimiento mismo de su vida. Ahora bien, lo oblicuo en Mallarmé puede ser considerado una presión perimetral solo si se parte de la base que las cosas son un conjunto de objetos dados. Y este es el punto central de discrepancia con la lectura de Richard. Los dos gestos de idealización que Richard ve operar en Mallarmé actúan sobre un mundo de objetos ya trazados. La suma y la evaporización vienen después del real objetivo, ya ceñido a su peso obstinado y a su masa impenetrable, como es la materia. Eso me parece una cuestión muy relevante a propósito de la discusión de la mesa anterior, a propósito de medir bien la singularidad de la poética malarmiana y también su revolución. Una cuestión clave aquí es que no viene después de un objeto ya dado a establecer ya sea una suma, un resumen o una evaporización, ¿no? Mi posición, ¿no?, es que Richard, si algo así parte de algo, es que parte que los objetos ya están dados, independiente de su peso, independiente de su dispersión, pero la materia ya está dada. Y es aquella materia ya dada, ¿no?, que el poeta va a imprimir entonces una fuerza de aireación o de resumen. Contra esa cuestión, me parece a mí, Mallarmé rompe. Y eso define, ¿no?, su revolución poética. Entonces, si fuese así, la palabra poética no es más que una manera de depositar una suerte de polen, nieve sensible, un coloris en las cosas dadas, tal como acontece en la pintura clásica. En tanto, en la pintura clásica, el verde es el de las hojas, el marrón es el del tronco, el azul es el del cielo, ¿no? Atributos de la cosa, de una cosa ya dada, ¿no? En definitiva, por lo tanto, Richard, conclusión, no ve los alcances de la revolución malarmiana, cuyos efectos apenas comenzamos a explorar, como dice Octavio Paz. Y acá con esto concluyo colocando algunas pinturas impresionistas. Y acá algunas ideas sin el texto. Este, por ejemplo, de Cézanne, que parece extraordinario al respecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los alcances de la revolución de Mallarmé? Me parece que una manera de captar estos alcances es vincular, articular, anudar la revolución malarmiana a la revolución impresionista, ¿no?, que son dos procesos contemporáneos. De hecho, Mallarmé, bueno, como he indicado, escribe textos a Manet, a Berthe Morisot, un texto maravilloso. De hecho, también le pide a ellos que puedan hacer algunos dibujos para una colección de poemas que le está armando. En el caso de la pintura Morisot no puede porque fallece, pero aún así Mallarmé le hace un texto bellísimo, ¿no? Por ahí escribe también de que él tiene la suerte de vivir en la misma época de Monet, ¿no? Bueno, uno puede establecer muchos vínculos en términos biográficos respecto de Mallarmé con los pintores impresionistas que están apareciendo en ese momento, 1800, en esa década, ¿no?, en 1880, las exposiciones que se están dando en ese momento. Bueno, más allá entonces de esos vínculos personales y también históricos que podemos establecer respecto a la coyuntura artística francesa de esos años, me interesa hacer la conexión, la articulación, en tanto el impresionismo es una revolución del color, de la luz. Siempre se caracteriza como es un estallido del color, ¿no? Es como una característica reconocida de la pintura impresionista. El color prácticamente como que sale del marco, ¿no?, de la obra.
Pero fíjense que el color, y aquí empezamos a conectar con la cuestión de lo oblicuo, para el impresionismo no es un atributo de la cosa, al contrario, la cosa, el objeto, es por el color. Y esa es la inversión, la revolución que en términos pictóricos se está produciendo en ese momento, ¿no? De hecho, lo voy a leer por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero en este texto, en este libro, perdón, Gerard Granel trabaja ese punto. Un texto bellísimo sobre lo impresionista, aclara, ¿no? Entonces lo que aquí se está rompiendo es una lógica, la lógica del sentido común, pero que viene de Aristóteles y que marca también la historia de la filosofía, ¿no? Que es concebir la realidad a partir de la relación entre la sustancia y un accidente, ¿no? Habitualmente el color, ¿no?, es el accidente de la sustancia, ¿no? Le acontece el color al cielo, a la flor, etc. ¿Cuál es el punto acá entonces revolucionario al respecto? Es que acá el color, ¿no?, dejó de ser un atributo, es lo que entonces produce el objeto, produce las líneas, produce la forma, ¿no? Todo esto lo plantea maravillosamente, no voy a alcanzar a entrar a esto, pero solamente lo indico. Bueno, algunos cuadros ahí. Por ejemplo, este de Cézanne es extraordinario al respecto, porque si ustedes ven ahí, ¿no?, deja en blanco el momento, los trazos inaugurales donde está precisamente las cartas, ¿no? Cézanne, claro, algunos discuten su pertenencia en el impresionismo, pero es parte también de ese mismo movimiento, ¿no?, aun cuando después empieza a seguir un camino propio. Esto es una pintura de Morisot. Pero hay un texto fascinante de Cézanne a propósito de toda esta cuestión, ¿no?, y que también va a establecer de que antes de las líneas, de las figuras, es el caos. Va a hablar de un caos irisado en su conversación con Gasquet, ¿no? Entonces, todo esto lo plantea Gasquet. Para pintar bien un paisaje, debo descubrir ante todo las bases geológicas. Las bases geológicas son las líneas, ¿no?, de las que estábamos hablando. Piense, se supone que le dice Cézanne a Gasquet, que la historia del mundo data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas se combinaron. Esos grandes arcoíris, esos prismas cósmicos, ese amanecer de nosotros mismos por encima de la nada, lo veo ascender, me saturo de ello leyendo a Lucrecio. Bajo esa fina lluvia respiro la virginidad del mundo. Un sentido agudo de los matices me trabaja. Me siento coloreado, fíjense, por los matices del infinito. Desde entonces no hago más que uno con mi cuadro. Todavía aquí no pinta, todavía no establece ningún tipo de trazo, pero ya los colores y las bases geológicas se están jugando, ya, ¿no? Somos un caos irisado. Ahí está el término, ¿no?, que entonces conecta con lo que plantea también Paul Klee. Antes de cualquier trazo, ¿no?, somos un caos irisado. Llego ante mi motivo, me pierdo en él, fantaseo, vagabundeo. El sol me penetra sordamente como un amigo lejano que recalienta mi pereza la fecunda. Germinamos. Cuando la noche vuelve a caer, me parece que ya no pintaré y que jamás he pintado, ¿no? Y acá viene el giro. Hace falta la noche para que pueda despegar mis ojos de la tierra, de ese rincón de tierra en que me he fundido. Una bella mañana, después de esa noche, al día siguiente, lentamente me aparecen las bases geológicas. Se establecen capas, los grandes planos de tela, dibujo mentalmente su esqueleto pedregoso. Veo flotar las rocas bajo el agua, veo que pasa el cielo. Ahí entonces el otro proceso, todo cae verticalmente. Una pálida palpitación envuelve los aspectos lineales. Las tierras rojas salen de un abismo. Comienzo a separarme del paisaje, a verlo. Me desprendo de él con este primer esbozo, esas líneas geológicas. Aquí ya empieza entonces el trazo. Aquí ya empieza entonces el pintor a trabajar, ¿no? Pero fíjense que antes de eso, antes de colocar el punto en el caos, que es el trazo, ¿no?, ya está aconteciendo el color. Y está aconteciendo, y es el punto que me gustaría con eso concluir y dejar solamente como el problema, ¿no? Ese color que ya está corriendo y que va entonces a permitir que después se establezcan los trazos,
también se pueden pensar en términos de una base geológica. Esto quiere decir en términos de una gravitación del color, ¿no? Y eso, bueno, es lo que me gustaría ir visorando, ¿no? Todavía solamente son intuiciones vagas al respecto, pero por lo menos partamos de la base de que el planteamiento acá que se está estableciendo claramente no parte entonces del objeto ya dado. Y termino con Paul Valéry, que dice: la poesía absoluta entrevista por Mallarmé y el impresionismo en su estado naciente, la poesía absoluta, refiriéndose a la fuente de toda expresión, la otra, el impresionismo, no reteniendo de las cosas y seres sino su dependencia a la luz, las cuales no son para nada el ojo puro, sino modulaciones, ¿no? Me han de ser muy próximas, tanto la poesía como el impresionismo. Estas relaciones, ¿no?, tienen un vínculo muy estrecho y significativo que es más que solo una coincidencia cronológica. Eso es lo que plantea Valéry. Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.